Hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la segunda y última parte de esta última tercera lección virtual relativa a detectores. ¿Ok? En esta segunda parte quedamos en que íbamos a revisar las principales características y principios de funcionamiento de los detectores más típicos y usuales en cromatografía de gases. Entonces, para empezar, vamos a revisar el detector TCD de conductividad térmica. ¿Ok? Este detector veíamos que era un detector universal. ¿Por qué universal? Porque este detector, y que responde a la concentración, porque este detector funciona de la siguiente manera. Él tiene unos filamentos calentados, ¿verdad? Es un material termoemisor y cuando entra el gas al sistema, eh, ese gas va a tener, los gases tienen pues una conductividad térmica y ese gas va a tener la posibilidad de retirarle flujo, ¿ok? Va a tener la posibilidad de retirarle flujo de calor al sistema, ¿ok? Entonces, viene gas portador, retiró calor, ¿ok? Entonces, él sabe cuál es la señal típica del gas de arrastre, pero pasó un paquete de moléculas de analito que tiene una conductividad térmica diferente y entonces ya no retiró la misma cantidad de calor. Entonces se genera una señal, ¿ok? El principio acá, básicamente, por eso se llama detector de conductividad térmica, el principio es esa propiedad que tienen los gases para conducir el calor. Entonces, debido al diferencial de esas temperaturas o de esa capacidad para retirar temperatura, es que podemos cuantificar eh, a los analitos acá. ¿Ok? Evidentemente, acá hay dos celdas, una de referencia en donde siempre va a pasar gas de arrastre y otra en donde va a pasar lo que sale de la columna. ¿Ok? Características generales, él no va a ser sensible a compuestos tipo CO2, disulfuro de carbono, hidrógeno, nitrógeno, porque tienen conductividades térmicas que no son congruentes con el sistema. ¿Ok? Y la detección es relativamente buena, mas no es de los más sensibles. ¿Ok? De hecho, diría que hoy en día tal vez no es tan utilizado como el FIT, por ejemplo. En resumen, el procedimiento o el fundamento, como les decía, es que nosotros debemos de tener un gas con una buena conductividad térmica. ¿Para qué? Para que él tenga una muy buena línea base. ¿De qué? De que se le está retirando calor constantemente. Y cuando pase un analito con una conductividad térmica menor, entonces el sistema lo va a resentir totalmente porque se va a calentar de más el filamento con respecto a al gas de arrastre. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los temas muy importantes. El gas de arrastre tiene que tener una conductividad térmica bastante alta. Con lo que respecta al detector de ionización en llama o el FIT, ya habíamos visto el concepto, perdón, el fundamento, pero lo vamos a repasar de igual forma. Lo habíamos visto en el material audiovisual, pero en síntesis sale de la columna mis analitos, llega a una llamita de hidrógeno, es una llama con hidrógeno y aire, y las moléculas orgánicas van a fragmentarse, ¿ok? Las moléculas orgánicas van a fragmentarse, se van a pirolizar, van a generar iones, los cuales van a ser detectados en el sistema colector y con base en esa señal eléctrica yo tengo la respuesta analítica. El límite de detección aproximadamente anda aproximadamente unos 50 ppb expresado en términos de carbono. Eh, la respuesta es básicamente a compuestos orgánicos, tiene buena linealidad, tiene buena estabilidad, responde casi que a todos los compuestos orgánicos. Esa es una de las razones por las cuales se utiliza mucho en cromatografía. Como gases de arrastre idealmente se utiliza nitrógeno o helio y en la llama pues aire e hidrógeno, ¿verdad? Insensible a aquellos compuestos que no sean combustibles, bueno, que no puedan combustionar, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de ellos.
El problema es que va a ser un detector destructivo. En algunos casos, ¿verdad? Como les decía, puede ser un problema o puede no importar, ¿verdad? Pero es una característica que comparativamente al TCD, el TCD sí le ganaría en eso, no es destructivo, ¿ok? Pero en la mayoría de casos, si ustedes pudieran revisar la frecuencia en la que hay un TCD o en la que hay un FIT, ganaría el FIT. El tercero es el SD. Aquí no los estoy dando en orden de mejor a peor ni nada por el estilo. No hay orden específico, ¿ok? Tal vez podríamos hablar en frecuencia, ¿verdad? En frecuencia de uso, yo creería que el TCD, el FIT y el SD son de los más utilizados. Diría que el FIT es el más utilizado. El SD, como vieron los equipos, tienen como esa posibilidad de acomodar dos detectores. El SD se utiliza bastante, pero otra vez, adecuación a los propósitos. Si yo voy a analizar compuestos que sean moléculas que tengan esa capacidad o sea, de ser bien electronegativas. Se dice que sirve mucho para compuestos organoclorados, sí, pero no solo para compuestos organoclorados. Compuestos, si yo tengo que analizar algunas moléculas tipo antioxidantes, que son muy buenos, las quinonas, por ejemplo, que atrapan muy bien electrones o cargas en general. En ese sentido, es muy bueno ese tipo de detector para esas moléculas. Su uso ha sido más diseminado para pesticidas y principalmente los organoclorados o fluorados o halogenados en general. ¿Por qué? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Vean que se llama detector de captura de electrones. Voy a tratar de hacer el fundamento sencillo, ¿ok? Resulta que este detector tiene una superficie que contiene níquel 63. El níquel 63 es radiactivo, ¿ok? Y su decaimiento es un beta decaimiento. Entonces, esas partículas beta, cuando impactan al gas de arrastre, lo ionizan y forman electrones. Entonces, hay una parte del detector en donde está la placa de níquel, se ioniza el gas de arrastre, que usualmente es nitrógeno o argón metano, pero usualmente nitrógeno, ¿ok? Esos electrones quedan ahí en el medio, ¿verdad? O bueno, se van a mover hacia, digamos, hacia un ánodo que es pulsado, ¿ok? Es un ánodo pulsado. ¿Qué significa ánodo pulsado o que tiene un voltaje de polarización? Que la idea es que siempre haya un mismo voltaje entre estos, ¿ok? Entonces, cuando pasa el gas de arrastre, se genera una cantidad de electrones, ¿verdad? Y se generan también cationes, y entonces cada ion jala para su respectivo lado, y el sistema tiene un voltaje pulsado constante para saber, digámoslo así, para ponerlo en términos prácticos. El voltaje se mantiene constante, el gas de arrastre se pasa ionizando, los electrones van hacia cada, los iones formados jalan hacia cada lado. ¿Qué pasa cuando viene una molécula que captura estos electrones? Ya el voltaje no es constante. Entonces el sistema aplica un voltaje pulsado para mantener la carga constante inicial. Ese voltaje que tiene que aplicar de más el sistema va a ser proporcional a la cantidad de analito que capturó electrones. ¿Ok? En grandes rasgos, así es como funciona el detector de captura de electrones. Las moléculas de mi analito que pueden capturar electrones, capturan electrones que provienen de la ionización del gas de arrastre. ¿Ok? Y la señal se registra porque hay un voltaje pulsado que el sistema mantiene igual. Tiene que mantenerlo igual. Entonces, al tener que mantenerlo igual, pero hubieron moléculas que se robaron esos electrones, ese voltaje más aplicado es proporcional a la señal. ¿Ok? Como les decía, halógenos, peróxidos, quinonas, grupos nitro son muy bien recibidos en este detector porque tienen muy buena capacidad para capturar electrones. No es destructivo, vean que no utiliza llama, usualmente se utiliza hidrógeno o mezcla de argón metano y puede usarse hasta 400 grados Celsius. Tiene un muy buen nivel de detección hasta los 0.1 picogramo, un ámbito lineal bastante amplio,
muy importante, el gas de arrastre no debe contener oxígeno, utiliza gas make-up, el gas make-up prácticamente que se utiliza en todos los detectores, y esta es otra forma de cómo verlo, ¿ok? Eso en relación con el SD. El SD, insisto, funciona para sustancias o moléculas que tengan esa capacidad para capturar electrones, ¿ok? Luego tenemos el detector NPD, o en ciertas literaturas llamado como termoiónico, ¿ok? El NPD funciona muy similar al FIT, solo que este NPD es de detector de nitrógeno y fósforo. Ya vamos a ver por qué. Resulta que ese NPD tiene se le denomina termoiónico por lo siguiente: se genera una llamita, ¿verdad? Por eso les decía, es muy similar al FIT, de hidrógeno y aire, ¿ok? Entonces, en la llama, los compuestos de nitrógeno y fósforo se ionizan, ¿ok? Se ionizan. Pero ese detector también se le denomina termoiónico porque hay una esfera de rubidio, o puede ser de cesio, una esfera cerámica, que está calentada térmicamente, y está calentada a tal temperatura que puede emitir electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que la llama de hidrógeno y aire van a, digamos, no un plasma, va a generar una llama, ¿verdad? Temperaturas aproximadamente de 600, 800 grados, que van a generar unos intermediarios, unos fragmentos de moléculas, ¿verdad? Cuando hay nitrógeno y fósforo, los cuales tienen la capacidad de capturar esos electrones. Entonces, al capturar esos electrones, se forman iones que van a ser recogidos en un ánodo y va a ser detectado. Muy similar al principio del FIT. Como características importantes del NPD es que el NPD es más sensible al fósforo que al nitrógeno, ¿ok? Es más sensible al fósforo que al nitrógeno, y evidentemente es muchísimo más sensible que un FPD, o sea, que un FIT, perdón. ¿A qué me refiero? A que es más sensible. A que si usted va a analizar estas moléculas, sí, son orgánicas y de repente puede analizarlas por un FIT, no hay duda, podemos analizarlas por un FIT, pero por un NPD sus respuestas van a ser muchísimo mayores, de hasta 500 veces más sensible para fósforo y como 50 veces más sensible para nitrógeno, por el fundamento previamente explicado. ¿Qué cuidados hay que tener cuando se utiliza un NPD? Dado que nitrógeno y fósforo están muy presentes en detergentes, ¿verdad? Hay que utilizar cristalería que esté bien limpia, que no hayan sido utilizadas con solventes clorinados, o que hayan sido utilizados con reactivos silanizados, o que hayan tenido, ¿verdad?, algunos procesos de lavado con ácido fosfórico o cuestiones por el estilo, ¿ok? Como dato interesante, esa esfera de cesio, rubidio, usualmente debe ser cambiada. Es un consumible más, se va desgastando, entonces deja de generar electrones, los electrones dejan de ser recibidos y entonces la sensibilidad aumentada que genera el sistema pues se pierde, ¿ok? Eso respecto al NPD, ¿ok? O al termoiónico. Tenemos otro que se denomina FPD, y aquí voy a hacer una anotación importante. Cada vez que terminemos un detector, evidentemente si estuviéramos en clase, tuviéramos como más chance de discutir un poquito más y después de cada detector. Entonces, en este sentido, lo que les voy a pedir es que por favor pausen el video y hagan ustedes sus anotaciones de cada uno de ellos. En estos dos que siguen, el FPD y el PIT, es típico que se les confunde, es típico. Y el sistema de funcionamiento es diferente, pero tienen nombres similares. Entonces se les confunde. Vamos a aclararlo. Nos faltan 3 nada más. Los 2 que siguen son los que más se confunden.
Bueno, y para hacer los dos, y para ser honesto, el tercero también a veces se les confunde. El FPD es el Flame Photometric Detector. En ese detector, como lo dice la palabra, hay una llama y hay una detección fotométrica. ¿Ok? Entonces, hay una llama, la cual me va a convertir a cierto grupo de compuestos en ciertos intermediarios que pueden, eh, tener un proceso de interacción con la radiación electromagnética, tal y como ya lo hemos visto anteriormente, y que por ende su emisión de radiación electromagnética va a ser detectado. ¿Ok? Entonces, me pasé esta imagen porque me parece como un poco más claro. Aquí los componentes se ven más chiquitos. Podemos usar cualesquiera de las dos. Aquí es que viene que el O-ring, que el liner, que el jet de la llama. Es una llama de aire e hidrógeno igual. Es una llama de aire e hidrógeno. Se da una emisión de radiación, ¿ok? Y a través de filtros de interferencia específicos para 526, 510 nanómetros aproximadamente para los compuestos de fósforo y de 394 para los de azufre, se logran separar esas longitudes de esas radiaciones y son detectadas en un tubo fotomultiplicador. ¿Ok? Entonces, muy usados para fósforo, azufre y estaño. El tema acá es que el FPD, lo interesante del FPD es que es menos sensible al fósforo que el NPD. Entonces, para ser honesto, yo solo una vez he visto un equipo con un FPD. Era un lugar en el cual analizaban mucho en compuestos azufrados. Entonces, les daba una ventaja relativa muy interesante, que no lo tenían, por ejemplo, para el fósforo, porque con el fósforo, si se requiriera esa necesidad, es más sensible utilizar un NPD. ¿Ok? Ese es el principio del FPD. Una llama que para ciertos compuestos de fósforo, azufre y estaño principalmente, genera compuestos que permiten emitir radiación y yo puedo determinarlas. ¿Ok? Ese es el FPD. Tenemos el PIT, que el PIT es el detector fotométrico de ionización. Entonces volvemos a detección de radiación en principio, pero no vamos a detectar radiación. ¿Ok? Photometric Ionization Detector. ¿Ok? Lo que sucede es, por eso es que se les confunde el nombre, porque ven, Photometric Detector de radiación, no es de radiación, ¿ok? La radiación electromagnética lo que hace es ionizar una molécula, ¿ok? El FPD si tiene un detector de radiación, un tubo fotomultiplicador. El PIT, o sea, el Photometric Ionization Detector, ioniza la muestra, pero ya no con una llama, sino que con radiación, o sea, con fotones. La experiencia lo que me ha dicho es que cuando les doy esta analogía, les sirve relativamente. Tenemos el FIT, que genera iones por una llama, y tenemos el PIT, que genera iones por una lámpara, ¿ok? Pero al final detectamos iones. Entonces no se olviden, FIT y PIT. FIT con una llama, PIT con fotones, ¿ok? Totalmente diferente al FPD, ¿ok? Que el FPD era Flame Photometric Detector. O sea, la confusión está que dice Photometric. Entonces a veces piensan que es igual un detector de radiación, pero el PIT no es detector de radiación. ¿El PIT cómo funciona? El PIT lo que hace es que es muy selectivo a compuestos que tengan potenciales de ionización inferiores al potencial de ionización del hidrógeno o del argón, porque yo lo que hago es utilizar una lámpara de hidrógeno de argón que me dé luz ultravioleta, ¿ok? Viene el efluente de la columna,
y aquí hay una radiación ultravioleta fuerte. Entonces esa radiación ultravioleta fuerte incide en mis analitos se ionizan y al ionizarse son colectados en estos electrodos y pues por ende se registra una señal, ¿ok? Es más sensible a compuestos aromáticos y organosulfurados o fosforados de baja ionización, ¿ok? Y por último tenemos el Atomic Emission Detector. Para serles honesto, nunca he estado enfrente de uno de ellos, pero sí tiene una particular característica y es que es muy aplicable para compuestos orgánicos en los cuales yo tengo ciertos grupos de metales o ciertos compuestos tipo halogenados, nitrogenados o sulfurados. ¿Qué pasa? Que se genera un plasma, imagínense en la técnica de ICP, pero más chiquitita, con un plasma de helio generado por microondas. Entonces no puedo tener aquel mero sistema, ¿verdad? Como el ICP, tengo helio, se genera un plasma por acoplamiento de microondas, ¿ok? Y las muestras se ionizan y esa ionización, ¿verdad? Se excitan y eso genera radiación electromagnética, la cual es sensada. ¿Cuál es la diferencia, dirán ustedes, respecto al FPD? Que aquí en el Atomic Emission Detector yo puedo sensar varias longitudes de onda. Entonces puedo medir la longitud de onda del azufre, del nitrógeno, de compuestos halogenados, del fósforo, si hay compuestos organometálicos, de los compuestos organometálicos. Entonces tiene una aplicación relativamente amplia. Evidentemente, no todos los detectores cuestan igual y volvemos a lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Siempre tenemos que sopesar las ventajas, el para qué yo lo quiero, cuánto me va a costar, cada cuánto lo voy a usar, ¿ok? No siempre lo mejor o lo último es lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, con esto que quiero decirles, que de todos estos tipos de detectores que usualmente vemos, el que yo diría que es la vieja confiable de cualquier persona que va a comprar un GC es un FIT, porque el FIT responde prácticamente que a todas las moléculas orgánicas. Ya luego, para esa segunda posición en la cual usualmente los equipos tienen la posibilidad de acoplar un segundo detector, ya ahí hay que pensar un poquito más en qué voy yo a analizar más frecuentemente, en qué me va a exigir el mercado, mi investigación, si es un laboratorio de servicios, mi línea de investigación, qué voy a trabajar yo más, etcétera. Todo va a ser contextual a lo que estemos estudiando, ¿ok? O al servicio que estemos ofreciendo. Ya luego lo que sigue, ¿verdad? Es la parte de cromatografía de gases acoplado a masas. ¿Qué masas? Como les decía, en mucha literatura se habla de hyphenated techniques. Hyphen es guión medio, ¿verdad? Entonces, ven que usualmente usted no ve que dice GC guión medio FIT, GC guión medio PIT. No, usualmente la gente hace referencia a GC guión medio MS porque es más espectroscopía de masas, pues, y ese hyphen, la gente ha acuñado el término de hyphenated techniques, técnicas acopladas unas a otras, porque recordemos que la cromatografía es una técnica y la espectrometría de masas es otra. Acá, y ustedes van a decir, pero en ICP masas teníamos, vamos a ver, teníamos también detectores de masa, bueno, los analizadores de masa, cuadrupolares, etcétera. Sí, pero el plasma, vamos a ver, en este caso, ¿cómo decirlo? La cromatografía en sí es una técnica de separación. Y yo inclusive puedo tener un detector no destructivo y que la muestra luego vaya al masas. La espectrometría de masas en Orgánica 2, recordarán ustedes cuando veían espectrometría de masas, hay diferentes formas de ionización. En el ICP la antorcha era mi ionización per se. Yo aquí no, yo aquí tengo la separación y luego tengo que ionizar los analitos para que puedan ser separados
en el analizador de masas, ¿ok? Entonces, sí, es uno de los sistemas de detección que vamos a analizar, pero insisto, pensándolo como una técnica acoplada, ¿ok? Esto se los dejo como antesala para lo que viene en las siguientes clases, ¿ok? Entonces, por favor, les voy a pedir que hagan la autoevaluación, hagan todas las preguntas que vienen abajo de este video, y de hecho creo que algunas no quedaron como, o sea, como que algo pasó en la configuración y no se ven, pero sí son varias preguntas. Háganlas y principalmente, insisto, en las preguntas de desarrollo de ideas, que me interesa mucho que interioricemos y tratemos de hacer esas conexiones de lo que vamos aprendiendo, de lo que no nos queda claro, para poder luego discutirlo y aprovecharlo mejor en las clases presenciales una vez que las retomemos. Entonces, les agradezco mucho la participación que hayan tenido de forma individual en sus clases y nos estamos viendo. Saludos.